como el patrón, oro brilla su esplendor por oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y pues hoy tenemos bastantes cosas que contar. Vamos a ir con lo principal, que ya lo hemos ido comentando este fin de semana y los días anteriores, pero estamos en la carrera de que las empresas están entrando en Bitcoin, la carrera de las empresas por Bitcoin. Tenemos noticias hoy de que Semler Scientific, bueno, estos días ya había salido la noticia, pero ha emitido 500 millones de dólares en deuda para comprar Bitcoin. Esta es una empresa farmacéutica que empezó a comprar Bitcoin ya hace un tiempo y está siguiendo los pasos de MicroStrategy, emitiendo deuda también para comprar Bitcoin, 500 millones en este caso. Tenemos también la noticia de que Metaplanet, que es la empresa que está haciendo la misma estrategia también que MicroStrategy en Japón, compra 330 Bitcoin más. Ayer conocíamos que había una empresa en el Reino Unido que había comprado o iba a comprar 250 millones de dólares en Bitcoin también. MicroStrategy, Michael Saylor ayer publicó el gráfico que suele publicar de los puntitos naranjas que marcan las compras de MicroStrategy, que suele publicarlo antes de anunciar compras, es decir, esta tarde seguramente MicroStrategy dirá, hemos comprado pues los que sean, da igual. Al final ahora ya da igual la cantidad que compren, la idea es que están emitiendo deuda o vendiendo acciones propias para comprar Bitcoin constantemente y van a seguir haciéndolo. Y hay unas cuantas empresas que ya lo han tomado como rutina, pero nuevas se van sumando, como esta empresa de Reino Unido y muchas otras que se irán sumando por el camino. Pues Mara también está haciendo eso, bueno, hay unas cuantas haciéndolo y muchas más se sumarán a lo largo de este año. Este año es el año de la carrera por Bitcoin por parte de las empresas, ¿vale? Eso es muy importante porque, como he dicho muchas veces, va sustituyendo manos débiles de personas que no lo tienen tan claro por manos fuertes, porque estas empresas no están haciéndolo para especular en el corto plazo. Si tú te estás endeudando y emitiendo deuda a 4 años, a 5 años, a 10 años, o vendiendo acciones propias para comprar, no es porque vayas a vender al día siguiente o dentro de 2 días. Y estas manos duras hacen que Bitcoin se vaya comportando como lo que realmente es, ¿no? Que es un activo que te guarda el valor de tu dinero en el largo plazo. Y poco a poco se irá cada vez comportando más en ese sentido. Esto es lo que nos está diciendo este avance que estamos viendo en las compras de las empresas. Pero tenemos más noticias que comentar, no solo eso. También nos dice aquí que el CEO de Charles Schwab prevé operar con Bitcoin al contado en abril de 2026. Charles Schwab es una empresa que se dedica al corretaje de bolsa. Es decir, una empresa tradicional que se dedicaba a invertir en bolsa, una sociedad financiera, y que va a tener Bitcoin en abril de 2026 posiblemente operando ya en... O sea que ya están entrando los tradicionales, las empresas tradicionales a ofrecer el servicio de compraventa de Bitcoin al contado, ¿no? También, no solo ya ETFs, sino que directamente Bitcoin. ¿Qué más tenemos aquí para comentar? Pues por ejemplo, también tenemos para comentar esto. No tiene que ver con Bitcoin, pero tiene que ver un poquito con cómo los inversores pequeños se están equivocando y están siendo destruidos por las altcoins por el sesgo unitario que nos dice aquí Samson Mow. ¿A qué se refiere con el sesgo unitario? A la gente le gusta tener cosas enteras. No le gusta tener un cachito de algo. Entonces ese sesgo unitario hace que personas que no pueden comprar un Bitcoin completo, porque claro, cuando estaba a 100 dólares o a 200 o a 600 o a 1000 o a 3000 era más fácil comprar una unidad entera de Bitcoin. Ahora, estando en 85.000, pues hay muchas personas que no pueden comprar una unidad entera. Y a la gente le gusta tener cosas enteras y se cree que por tener más cantidad de una cosa, tiene más. Entonces, ese sesgo unitario hace que la gente entre en altcoins, la mayoría muy sobrevaloradas, como hemos dicho aquí, y aquí nos lo explica en este artículo, aunque no lo voy a leer entero, muy sobrevaloradas porque, claro, tienen unas emisiones tan grandes de tokens que por mucho que tengas tú 100.000 monedas de un token, si está muy sobrevalorado en capitalización,
pues no estás comprando algo barato, por mucho que digas, no, pero es que tengo 100.000 y si comprase Bitcoin solo tendría 0,001. Ya, pero es que igual ese 0,001 es más importante que las 100.000 de otra cosa que no vale nada, ¿no? Y que lo estás valorando a un precio, pues eso, muy alto, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la mayoría de las altcoins y eso es lo que está destruyendo a la mayoría de los novatos cripto. Por eso al final los que realmente se van a beneficiar del mercado de criptomonedas, de Bitcoin en concreto, pues la mayoría van a ser institucionales finalmente, porque muy pocas personas novatas van a entrar en Bitcoin a estos precios. Se van a quedar pues fuera del mercado, fuera de Bitcoin y seguramente incluso perderán dinero con altcoins. Pues porque no entienden que el valor está ahí, que está en Bitcoin. Los que lo entendieron en un principio entraron pronto, holdean, pero los que no lo han entendido creen que han perdido el tren, creen que no hay ya cabida para más subidas, porque no lo entienden, porque si lo entendiesen sabrían que sí sigue habiendo espacio para mayores subidas en el futuro. Lo que pasa que, claro, si tú te das cuenta que ahora mismo ya no es el potencial que había al principio, que las subidas no van a ser tan rápidas y que tienes que esperar quizás, pues yo qué sé, 8 años o 10 años para que se multiplique por 5, pues a la gente de a pie eso le parece poco. Eso es un montón. O sea, que se multiplique por 5 en 8 o 10 años es una barbaridad. Te salva tu vida. Lo que pasa es que la gente no lo entiende así. La gente prefiere arriesgar como si tuviese un boleto de la lotería y echarlo ahí a una altcoin a ver si suena la flauta y te hace un por 5 en un mes, lo cual pues ha ocurrido, pero es que es algo muy complicado, hay millones de tokens y acertar con justo uno en el momento preciso en el que va a tocar el suelo y que va a hacer un por 5 pues es complicadísimo, por no decir prácticamente aleatorio e imposible, ¿no? Así que eso es lo que pasa en el mercado, que la gente va buscando ese boleto de lotería premiado y no se da cuenta que lo que tiene que hacer es tener paciencia, ir acumulando Bitcoin y esperar el tiempo suficiente. Claro, evidentemente, si hubieras entrado mucho antes, pues esto hubiera sido un proceso mucho más rápido y ese por 5 hubiera sido no en 10 años, sino en 3 igual, ¿no? Si hubieses entrado en los mínimos del 2022, pues finales de 2022, pues ahora tendrías ese por 5 ya en muy poco tiempo, ¿no? Pero es que ya, pues evidentemente, cuando llegas a un nivel de capitalización más alto va a tardar más en multiplicarse otra vez por 5, ¿no? Pero la gente, pues eso, sigue intentando apostar y sigue sin entender muy bien lo que es Bitcoin, ¿no? Pero bueno, lo dicho, tenemos entradas de institucionales, tenemos entradas de empresas. Me preguntaba una persona que por qué entrando tantas empresas y comprando 250 millones la empresa esta de Reino Unido, etcétera, el precio no subía. A ver, el mercado de Bitcoin tiene un volumen brutal. 250 millones es una gota de agua en el océano. Imaginaos, una gota de agua dulce en el océano no hace que el océano cambie de salado a dulce. Y eso son 250 millones ahora mismo para Bitcoin, una gota dulce de agua en el océano. Bitcoin es enorme, el volumen que hace diario es brutal. Esa compra que hicieron la empresa de Reino Unido de 250 millones se realizó en 3 días antes del día 19. En 3 días comprar 250 millones, el mercado ni se inmuta. Ni se inmuta. Es como que un mosquito le pique a un elefante. El elefante ni se entera. 250 millones en el mercado de Bitcoin, que es enormemente líquido, no es nada para 3 días de compras. Es que de hecho ni siquiera comprar 20.000 Bitcoins, ni siquiera eso es mucho. O sea, se pueden comprar fácil en varios días 20.000 Bitcoins sin mover el precio. Es solo comprar despacito sin que se enteren de que estás comprando y los puedes comprar. De hecho, Estados Unidos podría comprar ahora mismo 200.000 Bitcoins en 2 meses y no movería el precio. Si lo hacen inteligentemente y que sin que nadie se dé cuenta, sin que se acumule todo en una misma cuenta y se den cuenta de que alguien grande está comprando. Si lo haces bien,
el mercado tiene el volumen suficiente para absorber eso sin nada. Evidentemente, cuando luego la gente se entere de que están comprando, subirá porque la gente, todos los que tienen los 21 millones de Bitcoin, se darán cuenta de que hay alguien importante que está comprando y que si están comprando es porque el precio vale más y entonces no lo venderán a estos precios. Pero el precio lo marca lo que piensen los que tienen el activo. Si los que tienen el activo piensan que todos ellos, el 100% de los que tienen los 20 millones de Bitcoin que hay en circulación, si el 100% de los que los tienen ahora mismo, de repente, todos, absolutamente todos, el 100%, piensan que Bitcoin vale 150.000, automáticamente Bitcoin valdrá 150.000 si alguien quiere comprar a ese precio. Porque si no, nadie estaría dispuesto a vender más abajo de ese precio. Si todos piensan que vale 150.000, nadie estaría vendiendo en 87.591 que están vendiendo ahora. Si están valiendo ahora 87.593,43 es porque alguien piensa que vale eso. De los 20 millones de Bitcoin que están por ahí y de la gente que los posee, alguien piensa que vale esto, por eso lo está vendiendo a este precio. Pero si todos pensasen que vale más, valdría más. Y eso es lo que pasa cuando los que compran, esta gente que está comprando, Silver Scientific, Metaplanet, MicroStrategy y todos, al final, cuando todos esos que están comprando, lo están comprando porque piensan que vale 200.000 o que va a valer 300.000 dentro de 5 años o dentro de 3 y medio, cuando finalmente todos los que ya lo han comprado piensan eso es cuando el precio sube. Porque automáticamente cuando alguien quiera vender tendrá que pagar el precio que le pide el vendedor. Y ahí es donde se marcará el precio. Entonces es eso lo que marca el precio, no que compren muchos o que vendan muchos, porque todos los Bitcoin que se compran en un día es porque se han vendido. Hay una parte que son los que lo compran y otra parte que son los que lo venden. No pueden comprarse 1.000 Bitcoins y nadie vende 1.000 Bitcoins. Entonces, si esa empresa compró 250 millones de dólares en Bitcoin es porque alguien vendió 250 millones de dólares en Bitcoin, porque pensaban que ese era el precio. Y el precio solo se altera por la expectativa que los que lo tienen y los que lo quieren comprar tengan en la cabeza. Nada más. Evidentemente, claro que es bueno que haya empresas que sigan comprando porque a la larga la gente se va a dar cuenta de que vale más. Pero no por esas compras, sino porque dicen, ostras, si cada vez hay más empresas que lo quieren, cada vez hay más empresas que compran para holdearlo, pues será que vale más, no lo voy a vender al precio este, voy a esperar. Y entonces esa decisión de voy a esperar porque este precio creo que no es el correcto, que tiene que valer más de todos los que tienen Bitcoin, es lo que poco a poco hace que el mercado suba. Porque los que compran también tienen esa percepción igualmente. Los que están comprando dicen, ostras, el precio está subiendo, yo creo que vale más porque todo esto que está pasando, que están comprando empresas y que pueden comprar gobiernos, va a hacer que la gente tenga la sensación de que vale más y creo que este precio es bueno y voy a comprar. Y está dispuesto a pagar cada vez más. Eso es lo que hace subir el precio. ¿Vale? La percepción se modifica evidentemente también con esas compras. Esas compras dan confianza a los que tienen Bitcoin para no venderlos en este precio y venderlos más alto. Pero es la percepción la que lo cambia, no directamente la compra esa. ¿Vale? Y bueno, ya hablando del precio, pues tenemos un día muy interesante. Lo decíamos, que el lunes era día clave, lo estábamos viendo este fin de semana. Recordáis que teníamos un fin de semana largo de 3 días, porque el viernes no hubo bolsa. Se quedó el mercado muy parado, llevábamos mucho tiempo estancados en esa zona y dijimos, cuando hay este estancamiento normalmente es porque va a haber un movimiento fuerte inminente. Durante todo el fin de semana lo dijimos. Y dijimos, movimiento debería ser al alza. Y también decíamos una cosa que suele pasar y que otra vez se marca. Cuando hay festivo, no sé por qué motivo, después del festivo suele cambiar un poquito el sentimiento del mercado. Es como que los inversores hacen un reset, no sé muy bien por qué será, pero esto seguro que es algo de manipulación psicológica de
de los que manejan todo esto del mercado, la psicología, porque al final los que están por detrás, digamos, los grandes inversores que dominan un poquito el panorama, los que marcan las tendencias en los sentimientos de la gente, porque son los que más o menos dirigen las noticias, el sesgo optimista o el sesgo pesimista que se le da a los diferentes momentos del mercado. No sé por qué, de alguna manera saben que cuando hay un parón en el mercado la gente resetea un poco y aprovechan, yo creo, para cambiar ese sentimiento. Todo era muy negativo hasta hace unos días, con todo el tema de los aranceles, con todo el tema de que había posible recesión en Estados Unidos, la situación iba a ir peor, con inflación, todo muy negativo, y de repente, no sé, hay como un reseteo y se cambia un poquito la sensación del mercado. Y es lo que está ocurriendo, tenemos una subida impresionante en el día de hoy, de un 3%, pero bueno, lo impresionante es que estamos rompiendo claramente esa línea bajista. La rompió durante el fin de semana, pero ya dijimos, era una ruptura de las que no convencen, porque cuando es la línea la que pasa a los precios, no son los precios los que están rompiendo, es la línea la que se va para abajo. Pero hoy esto es contundente, la vela de hoy es contundente, de momento va como un misil hacia la siguiente resistencia, que es los 88.800 aproximadamente, que es estas mechas de la vela del día 24 de marzo y de la vela del día del 2 de abril. Una vez que pase eso, ya el siguiente objetivo son los cuerpos de la vela del día 5 de marzo y 6 de marzo, que andan más o menos por los 90.600. Y una vez que pase esos 90.600, el objetivo sería los 94.000, que lo hemos dicho, lo hemos repetido en innumerables ocasiones durante todo este proceso. Se confirma, por cierto, el hombro cabeza hombro invertido con esta vela de hoy. Bueno, si terminamos así, pero espero que esto no se pueda dar la vuelta. Es una cosa, si se da la vuelta esto ya apaga y vámonos, ¿no? Pero en principio esto ya no debería perder los niveles de ruptura. Ha roto la zona de 86.000, no debería perder 86.000 al cierre, aunque corrija algo a la tarde si es que corrige, pero en principio el mercado se está empezando a disparar. Entonces, ya nos hemos situado muy bien en el mercado porque ya dijimos en su momento que esto era el mínimo. Si recordáis, 2 días después de que fuese el mínimo, bueno, incluso el mismo día que hizo el mínimo dijimos es muy probable que sea el mínimo y lo confirmamos el día 9 de abril o el 10, no me acuerdo si fue el vídeo del 9 o el vídeo del 10, pero dijimos este posiblemente sea el mínimo. No sabemos si los próximos días, 3, 4, 5 días va a marcar otro mínimo, dijimos, pero ese muy probablemente sea el mínimo. Cuando pasó por este punto, si recordáis, dibujamos la línea anaranjada, dijimos, este va a ser seguramente la línea de tendencia de largo plazo porque este será el mínimo. A los que quisieron tomar posiciones ahí, perfecto. O sea que bien posicionados estamos. Y poco a poco dijimos, tardará unas semanas, pero seguramente dentro de 3 semanas estaremos ya claramente por encima y será obvio que el mínimo es ese, pero claro, en el momento que está el mínimo no es obvio. Bueno, no es obvio si no conoces cómo funciona el mercado, pero sabes que está por ahí y sabes que cuando pasen 3 semanas lo vas a ver por detrás y vas a decir, ah, sí, está el mínimo, pero claro, no interesa saberlo hoy, cuando estás en 87.700, interesa saberlo cuando estás por esta zona para aprovechar. Nosotros ya lo advertimos en los vídeos de esa semana y de hecho hubo un Binance Live en el que hablamos de ello y comentamos eso, que tranquilidad, que no pasaba nada, que los mercados se comportan así, que cuando llegas a precios absurdos lo que hay que hacer es aprovechar, que los grandes inversores es lo que hacen y nosotros no tenemos que tener miedo cuando ocurren esas cosas. Si los precios son absurdos, tú lo que tienes que hacer es comprar. No tenía ni pies ni cabeza esos precios que teníamos en las bolsas, esas caídas que habíamos tenido. Y encima un activo como Bitcoin, que está un poquito desrelacionado con todo eso, pues debería comportarse mejor, ¿no? Y bueno, fue una oportunidad que con el paso del tiempo se verá que es una oportunidad clara. Y estos precios es muy probable, y ya lo dijimos también cuando estábamos al lado, no ahora, sino cuando estábamos aquí por 78.000 y tal, ya dijimos que estos precios es muy probable que no los volvamos a ver, tanto en el Bitcoin como en el S&P 500. Ese mínimo que marcó el S&P 500 es muy probable que no lo volvamos a ver nunca más. Y ahora ya se está empezando a confirmar ese escape, ¿no? Todavía queda mucho por delante para
o sea, los próximos meses van a seguir siendo de altibajos, no, tampoco vamos a ir hacia máximos ya del tirón, pero en la segunda parte del año, en algún momento, faltarán meses todavía, romperemos el máximo, tendremos un nuevo máximo este año. Tampoco nos vamos a ir a las locuras que hablan algunos, por ejemplo, Charles Hoskinson, que dice 250.000 este año, está como una cabra, o sea, tampoco, ni pesimismo cuando estamos abajo, ni luego irsenos la cabeza cuando vamos para arriba. Pero yo creo que al menos subiremos por encima del máximo que tenemos este año. Ya dije más o menos mi objetivo, que puede que me quede corto o puede que me quede largo, no se sabe, pero bueno, es mi objetivo más o menos el que tengo en la cabeza para hacerme una idea de cómo puede ir el mercado. Dije que entre 118.000 y 124.000 creo que marcará el máximo este año, pero también dije que no creo que este año sea máximo de ciclo y luego vayamos a corregir, sino que ese sea el máximo que yo espero para este año, y el año que viene también espero que sigamos subiendo. No tan rápido como estos últimos años, no subidas como hemos tenido en 2 años del 600%, pero poco a poco pues ir marcando nuevos máximos, con escalones, etcétera, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo ya. El mercado ya ha madurado, ya tras recuperarnos del varapalo que supuso lo de FTX, pues hemos llegado a unos niveles que ya pues estamos en una situación, yo creo que bien valorado Bitcoin, y que entonces las subidas van a ser más tranquilas. No venimos de una infravaloración como ocurrió en aquella ocasión con lo de FTX y lo de Terra Luna, etcétera. Venimos de una valoración normal, entonces eso da subidas normales también. Y los años que vienen, pues seguramente tendremos esas subidas normales, sin estridencias, normales. Bien, vamos a ver las diferentes temporalidades. En gráfico semanal, la vela semanal pinta muy, muy, muy bien. Empieza la semana muy interesante y tranquilamente esta semana podríamos ir hacia la zona de 92.000, 94.000, envolviendo esta vela bajista que tuvimos en la semana del 3 de marzo. Así que buena pinta para iniciar la semana. Todo depende también de cómo vayan las bolsas, que por cierto están cayendo. Es decir, el comportamiento que está teniendo Bitcoin no solo es muy positivo, sino que es encima contracorriente de las bolsas. La bolsa, el S&P 500, el futuro está bajando un 1,12%, el del Dow Jones un 0,94% y la bolsa alemana está bajando un 0,49%, aunque, espera un segundo, sí, porque estaba mirando no siendo que fuese fiesta en Europa en algún sitio, no, está abierta y está bajando un 0,49%, creo, a ver, o estoy equivocado. No, perdón, este es el cierre del viernes, solo están los futuros, o sea que en Europa todavía tenemos cerrado Alemania, igual alguna bolsa ahí abierta, no sé si en todos los sitios será fiesta, pero los futuros están abiertos de Estados Unidos y están bajando un 1,12, un 0,95% ahora mismo el Dow Jones. Y está subiendo bastante el oro, pero claro, el oro lleva una subida también muy fuerte, tiene una capitalización brutal, con lo cual no tiene muchísimo potencial más. O sea, está ya al límite de su potencial, seguramente. Y claro, ¿qué activo alternativo al oro tiene mucho más potencial que el oro? Bitcoin. Los que están comprando oro ya dicen, a estos precios ya, ¿qué puedo sacar ahí? ¿Qué puedo sacar a 3.400 de rentabilidad con la subida que lleva ya? Pues no mucho más. Sin embargo, Bitcoin, que es un activo similar, le puede sacar muchísima más rentabilidad. Entonces la gente puede que esté empezando a volcarse con Bitcoin. Incluso los que son pro oro, en algún momento, con la capitalización que tiene, se dan cuenta que el potencial ya no existe. No puede subir hasta el infinito. ¿Y qué activo que tiene las mismas características que el oro, pero mejoradas, está súper infravalorado contra el oro? Pues Bitcoin. Para que Bitcoin llegase a la capitalización del oro, debería llegar a 1 millón. Entonces, si lo estás comprando a 87.000 y pico, lo estás comprando con un descuento bastante importante para cuando la gente se dé cuenta que debería estar mucho más valorado, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos en el mercado. Ahora vamos a mirar el gráfico horario. Aquí, bueno, ayer tuvimos la caída a apoyarnos en el canal, este canal bajista que rompió durante este fin de semana largo. Nos apoyamos en él otra vez en la zona de los 84.186 y a partir de ahí se lanzó hacia arriba,
subida muy fuerte, muy vertical, ahora está intentando consolidar un poquito esta zona, veremos a ver, ya digo, como está la bolsa bajando, pues depende cómo abra la tarde Estados Unidos, pues si sigue bajando más, pues tendremos un poco de corrección, pero si se da la vuelta, pues imaginaros a dónde puede llegar Bitcoin hoy. Si se da la vuelta a la bolsa y esto coge un pequeño impulso adicional, pues podría llegar todavía hacia la zona de los 89.000 en el día de hoy. Así que veremos a ver qué pasa. El gráfico, desde luego, muy buena pinta. Si no se tuercen las cosas, si no hay nada raro, la semana puede transcurrir de forma muy positiva. No me extrañaría llegar a la zona de los 92, 93, 94. 90.600 es bastante factible. Ese es el primer punto de toque, de resistencia. 90.600, esta zona de aquí. Y nada, poco más que decir. O sea, ya os he ido contando todo estas semanas y ahora solo estamos, no sé cómo decirlo, tampoco es recogiendo los frutos, pero sí, una especie de recogiendo las conclusiones de todo el análisis que venimos haciendo estas últimas semanas. O sea, es la confirmación. Y ahora, pues, cuando se ve un poco la confirmación del análisis, llegas a un punto en el que, bueno, ¿y qué pasará luego? Pues luego veremos cuando toque los 90.600 o los 94.000, tendremos que volver a hacer el siguiente análisis para la siguiente fase. La fase esta, pues ya más o menos se ve que se va cumpliendo. Cuando llega a los 94.000 se terminará de cumplir todo este análisis que venimos haciendo en el último mes y medio. Y una vez que llega a esos 94.000, pues veremos a ver cómo se sitúa, dónde establece el rango de fluctuación, nuevas líneas de tendencia, nuevos soportes y trazaremos la siguiente fase. Que la siguiente fase será, pues, colocarse por encima de la línea anaranjada, consolidar por encima de esa línea anaranjada para luego atacar los máximos en el segundo semestre de este año. Pero bueno, ya digo, esa es otra fase que cuando lleguemos a los 94.000, pues es la que tendremos que analizar. Y en cuanto a las altcoins, pues fijaros que la dominancia otra vez está en 64, así que 64%, eso nos quiere decir que, bueno, Bitcoin otra vez ganando terreno a las altcoins. Hay algunas que rebotan, claro, evidentemente, pero en general van perdiendo contra Bitcoin. AAVE no rompe la línea bajista. Cuando lleguemos al 94.000 o cuando nos estemos acercando es muy probable que haya un movimiento en las altcoins. No descarto, pues eso, por ejemplo, AAVE, que es una de las que a veces se suele comportar bastante bien. No descarto un salto hacia la zona de 1940 o 1980. Tampoco descarto que Cardano pueda ir hacia 780 o incluso 810. Pero vamos, de ese estilo de saltos. No, nada espectacular, ni mucho menos. La moneda de Bitget está bajando estos últimos días, ayer y hoy. Se mantiene más o menos en la zona de los 5.000. BNB intenta aguantar cerca de los 7.000. Todo lo que sea de BNB aguantar el mismo precio que tiene Bitcoin es positivo porque sería comportarse igual contra el dólar y encima tienes el extra de lo que te va dando de launch pool, airdrops, etcétera, ¿no? O sea, que todo lo que sea mantenerse contra Bitcoin es bueno para BNB. Ethereum, pues aquí rebota un 0,86, pero ya veis que la vela de ayer le mandó otra vez prácticamente hasta el mínimo. No termina de tener un rebote interesante. En algún momento supongo yo que tendrá algún movimiento alcista, pero la verdad es que está bastante roto Ethereum, dando tumbos y ahora mismo desde Solana le están ya prácticamente pues descartando, ¿no?, como competencia. O sea, es tremendo ahora mismo, ¿eh? Y ya lo dijimos en su momento, que era la altcoin que más riesgo tenía, porque era la que supuestamente tenía posición dominante y era la que más tenía que perder. Claro, si tú eres una altcoin pequeñita y tienes ahí un pequeño nicho del mercado y vales muy poquito en capitalización, no tienes mucho que perder. Si te salen las cosas mal, pues bueno, no pierdes gran cosa. Pero Ethereum, con la posición que tenía dominante, pues tenía la que más que perder, porque la competencia era brutal. Había un montón de proyectos que estaban intentando pues tener su cachito de mercado y al final pues le están comiendo terreno claramente. Solana le está comiendo terreno claramente y alguna otra le está comiendo terreno claramente. Era la que más peligro tenía y se está demostrando ahora mismo, ¿no? MicroStrategy seguramente hoy se disparará. En la preapertura está a 327.
pero yo creo que será más la subida que tenga, porque el desmarque de Bitcoin con el resto del mercado es brutal. Veremos a ver cuántas ha comprado Michael Saylor, porque hoy lo publicará, no creo que tarde mucho. En cuanto sea allí en Estados Unidos de día, nos dirá cuántas ha comprado. Solana, que ha tenido un buen comportamiento estos últimos días, baja un poquito, ayer y hoy, pero ya veis que el comportamiento desde el mínimo ha sido bastante interesante comparado con lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ethereum, como he dicho. Y XRP contra Bitcoin está bastante parado, como veis, sube un poquito contra el dólar, pero bueno, esto es la subida de Bitcoin, no tiene mucho interés, y aquí lo que va a pasar es eso, que en cualquier momento va a perder este soporte y seguramente empezará a caer. Yo creo que hasta que no salgan los ETFs, todavía la mayoría de altcoins están con esa expectativa de, a ver si sacan el ETF y tal, como si fuese algo que les fuese a cambiar la vida, pero ya os lo he explicado muchas veces que eso no le cambia la vida a nadie. Un ETF reflejará lo que tenga por fundamentales, eso que está detrás del ETF. Si lo que está detrás del ETF no tiene fundamentales o está sobrevalorado, pues el precio caerá. Da igual que saques un ETF que no. Y nada, dejamos ahí el mercado, 87.450 en este momento. Como veis, nos hemos frenado muy cerquita de esta resistencia que teníamos aquí, la primera en 87.500, luego teníamos la de 88.800. Y nada, como os digo, el mercado bursátil está marcando corrección en el día de hoy, sin embargo Bitcoin subiendo bastante y eso es muy positivo, nuevamente desmarcándose del movimiento de las bolsas, y veremos a ver si esta tarde, pues si el mercado de acciones, si el S&P 500 se da la vuelta, hasta dónde nos puede llegar a llevar a Bitcoin, ¿no? Pero bueno, empezamos la semana, ya digo, muy bien. Ese desmarque es significativo. El hecho de que las empresas sigan comprando y que nuevas se vayan a ir sumando seguramente a lo largo de este año es brutal. Y esto solo acaba de empezar, porque si son las empresas este año las que están ahí entrando en Bitcoin, las que están, digamos, con el FOMO de comprar Bitcoin, porque hay cierto FOMO entre las empresas, el año que viene o dentro de 2 años será el FOMO de los países también comprando Bitcoin. Así que esto no acaba, esto acaba de empezar nada más. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás.
El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día